Pichincha Universal, generando noticias. Vamos al tema movilidad, al tema transporte. Está Jorge Llanes con nosotros, es vocero de Unitrans. Y claro, como que se nos viene, después de tanto tiempo, ¿no? La posibilidad, todavía no es un hecho cierto, de un incremento de los pasajes en Quito. Según la Dirección de Gestión de la Movilidad de Quito, en la capital circulan 3.333 unidades de transporte público agrupadas en 47 operadoras. De este universo, 1.193 pertenecen al sistema integrado, ¿no? Son buses alimentadores que dan servicio a los sistemas. Dado así las cosas, el alcalde Yunda pues ha dicho sí, que posiblemente en estos días o semanas se decida un incremento a 0.35 centavos del pasaje urbano. Si es que es así, le preguntamos de inmediatamente a nuestro invitado, luego de saludarle cordialmente. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a la audiencia y a ustedes. Efectivamente, ustedes recordarán, como usted bien lo dijo, este es un tema que hemos venido conversando por mucho tiempo atrás. Finalmente, todo el periodo del anterior alcalde Rodas conversamos del tema de la nivelación tarifaria, ¿no es cierto? Y en estos mismos micrófonos yo siempre he dicho, ¿qué pasaría si es que no pasa eso? ¿Qué pasaría con la inversión más grande que tenemos en el Distrito Metropolitano y en el Ecuador en movilidad, que es el Metro de Quito, 2.000 millones de dólares invertidos, ¿no es cierto? Y falta. Y todavía nos falta más. Entonces, finalmente, el tema acá es que esta inversión del Metro de Quito se estableció con un presupuesto de una tarifa de 45 centavos y hay que transparentar los datos y verificar. Se realizó un taller con el secretario Abad, que yo creo que es una persona que es muy probada a nivel nacional, con toda la gestión que le ha hecho en lo que significa movilidad, y en donde que se transparentaron los costos. Básicamente no llegamos de acuerdo en dos puntos, que es el tema de la tasa de retorno, ¿no es cierto?, y la cantidad de demanda, pero el nudo es tan grande que hay que empezarlo a desatarlo de alguna manera. Entonces, en este momento se corrió todos los modelos con una cantidad de demanda determinada, y en medida de que se vaya poniendo tecnología se irá transparentando ese tema para que no se quede como en el limbo el tema de la cantidad de demanda, y se podrá encontrar una tarifa. Pero la idea es empezar a desatar este nudo, porque, como digo una vez más, si es que no tomamos decisiones, la inversión que nos ha costado a todos los ciudadanos, porque hemos pagado por medio de los impuestos, nos seguirá costando y Quito caerá de pronto en bancarrota, y eso no podemos permitir. ¿Pero cuál que sería pase la con estrategia? A ver, desatar este nudo implica, en primera instancia, incrementar la tarifa de transporte no urbano. Solo eso, porque yo creo que va a ser parte de un sistema claro, integrado. es que tiene que ser parte de un todo. Ya tiene que ser parte de un todo, y ese todo nosotros le hemos dicho en muchas ocasiones que me han facilitado estos micrófonos. Tenemos que encontrar que la autoridad determine cuáles son los niveles y los indicadores de calidad de servicio para que el usuario pueda evaluar de forma objetiva, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que tener niveles de servicio cuantitativos y cualitativos. Entonces, cuando tengamos este tema de acá, por medio de la generación de nuevos contratos de operación, en donde que se suscriba a todas las operadoras de estos nuevos contratos de operación, en donde que se establezcan estas obligaciones, estos parámetros a cumplir por parte de los operadores, va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, sancionar e inclusive decirle a una operadora o un operador que no funcione, que no quiera cumplir, darle la mano y decirle: hasta luego, señor, usted se retira a su casa, porque tenemos que tener eficiencia en el servicio de transporte ¿cómo hacer público? Que eso no sea retórico? Justamente hemos pasado 5 años de una alcaldía que no tomó decisiones, que solamente estuvo jugando a cómo cuidar de alguna manera su escasa popularidad, pero finalmente pasa por esto, por un sistema integrado, por ejemplo, un sistema de cobro integral que dé sostenibilidad, otro modelo de gestión que no solamente ponga a competir unidades, es decir, que tengamos otra mentalidad para el tema del transporte, no solamente el de elevación o no de tarifas. Mire, yo creo que en este momento estamos encontrando formas de que no quede en el lirismo, en el retórico, ¿no es cierto? Porque básicamente las decisiones tienen que tomarse, y anteriormente no se tomaron las decisiones porque desde los técnicos de la Secretaría de Movilidad trabajaban con una calculadora política sobre el escritorio, y eso no nos sirvió, y lastimosamente inclusive hasta les falló la calculadora política. Por supuesto. Como en todo. Entonces finalmente el tema acá es de que
se generan índices de calidad de servicio, eso se los pone por escrito en un contrato de operación, ¿no es cierto? Se revierten los actuales contratos de operación, se establecen nuevos parámetros, nuevas las obligaciones para los operadores, para los prestadores de servicio, y aquí también tiene que haber las obligaciones para los usuarios, ¿no es cierto? Claro. Y de esa forma, con la suscripción de los nuevos contratos de operación, automáticamente, ¿no es cierto?, todos los usuarios y los prestadores de servicio tenemos que cumplir este nuevo marco legal que establece ya la ley de tránsito. Ya, a ver, pero si es que eso no sale de las autoridades, ¿sale de ustedes también? Es que esos son los acuerdos que hemos llegado Sí, con el secretario de pero Movilidad. ¿Qué han propuesto ustedes? Miren, por ejemplo, el el tema de la recaudación electrónica. Ya. El primer paso, por ejemplo, fue hacer caja común por las operadoras. El siguiente paso era poner recaudo electrónico, y el municipio del alcalde Rodas nunca nos dejó poner recaudo electrónico. Nosotros propusimos por 3 ocasiones poner recaudo electrónico y nunca nos dejaron. Entonces, en esta ocasión, el secretario Abad nos ha dicho, ok, entonces vamos a encontrar un mecanismo, una arquitectura para que con un único medio de pago el ciudadano pueda acceder a cualquier servicio de transporte, sea el trolebús, sea el metro, sea el convencional, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma podemos ya empezar a hacer las cosas. El momento que ya nos dan la arquitectura, Oiga, que pero nos si van a solamente entregar, eso consiguen en el siguiente año, vamos a cambiar, Les vamos a hacer un cambiar monumento. Ni de creer. vamos a cambiar la percepción del usuario, Sí. porque todo lo que se ha hecho hasta ahora el usuario no lo percibe, Somos los porque únicos. finalmente seguimos todavía pagando el pasaje en el bus, y cuando de pronto alguien sube y no le paga, o el chofer le da No mal le el da todo el vuelto, vuelto. comienzan Todo y tenemos los problemas de insultos, de puñetes, de O que no le patadas. quieran tomar a una hay persona una a la tercera infinidad edad de cosas. para que se suba. Exacto, Hay entonces tantas todas cosas, esas ¿no? cosas generan malestar en el usuario. Claro. Si nosotros quitamos el efectivo del bus, que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y es más, tenemos la propuestas serias de 3 operadores tecnológicos que están a la espera de que únicamente el alcalde dé el veredicto de la tarifa, porque estas empresas de tecnología cobran generalmente porcentajes del valor de la tarifa. Entonces no es lo mismo, por poner un ejemplo, el 10% de 25 centavos que el 10% de 35 centavos, o 10% de 45 centavos que probablemente llegue a ser la tarifa del metro. Entonces la estructura tarifaria debe quedar clara para que el operador tecnológico pueda hacer una propuesta que no le encarezca al ciudadano el servicio de transporte. Entonces yo creo que esta situación está aterrizándose, finalmente está la autoridad con la predisposición de poner en blanco y negro estos niveles de servicio que siempre hemos exigido de parte del sector para poder ser cumplidos, ¿no es cierto? Y poder poner tecnología, poner GPS para tener las famosas aplicaciones en nuestro celular y saber que me paro en la Madrid y en 10 minutos va a pasar el bus del que necesito, o tengo que caminar tanta cantidad de distancia para llegar a un punto de parada. Vitales también a los usuarios, Eso no es muy costoso, sí. Bueno, tiene cierta complejidad de poder enlazar, pero no es que sea algo del otro mundo, o sea, son cosas que se pueden hacer. Oiga, y ¿no lo es cierto? último, el tema de lo que usted mismo ha propuesto o que se ha discutido, revertir los permisos de operación a quienes incumplan y a quienes dan un trato hostil, nefasto, que realmente espanta tomar el transporte público, que debería ser el eje en una ciudad saturada del vehículo particular. Mire, usted recordará que en agosto del 2018 se creó la ordenanza 201, donde se hablaba de las políticas tarifarias, ya, y de forma muy ligera se hablaba solo este tema de acá del servicio y de la reversión de las. Entonces hay que tener, para problemas graves hay que tener soluciones agresivas, Muy bien, ¿no es cierto? muy Entonces bien. finalmente lo que estamos diciendo, y el secretario de Movilidad está sintonizado, hemos pese a que ha sido muy crítico, ciudadanía. sí, ha sido muy crítico con el transporte urbano, y muchos compañeros han dicho, no, es que el secretario Abad nos va, no, o sea, cuando las cosas se ponen en disciplina, las cosas funcionan, ¿no Así es cierto? es. Entonces nosotros percibimos del alcalde Yunda y del secretario de Movilidad, ¿no es cierto?, Abad, que en esta ocasión sí existe la voluntad política para, como se dice vulgarmente, tomar el toro por los cuernos y de una vez por todas solucionar el problema de la movilidad del distrito Ahora, metropolitano. Unitrans es la única, digamos, asociación de transportistas que está a favor de esto, o son todas las demás cooperativas, porque por ahí también pasa el problema. Siempre No se ponen de acuerdo entre cooperativas y nunca se ve la cuestión unificada. Finalmente, usted sabe que en todo ente va a haber Pero hay que lograr ese consenso primero. Pero le cuento una situación. En el taller que estuvimos 3 días, jueves, viernes y lunes, ¿no es cierto? Estuvimos personas de todos los lados de Quito, del transporte convencional, del transporte rural y combinado, ¿no es cierto? Los interparroquiales, y todos, absolutamente todos, hablamos el mismo idioma. Qué bueno. Entonces, la situación es
de que sí ha de haber por ahí alguno o que otro compañero que no quiera cumplir porque Entonces, simplemente no le va a parte querer. de una cooperativa. Mantener Exacto, el su sistema, el estatus, status quo, exacto. la forma de ser, pero finalmente si tenemos ya una forma de hacer, por eso el secretario ha hablado de compromisos a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces, en estos compromisos nosotros estamos completamente de acuerdo de arrancar, ¿no es cierto? Porque la ciudad como tal está exigiendo que el servicio de transporte público sea mucho más eficiente. Claro, todos ganamos, diríamos. Todos ganamos. La caja común es para eso. Podrían absolutamente. conservar ciertos privilegios, pero no es sostenible. Una solución más inteligente, moderna. Estamos adaptada a buscando los nuevos tiempos. un gana-gana, ¿no? Que gane la Es que ciudadanía, gana, que gane la ganar, autoridad, ganar. que gane el prestador de servicio y encontrar una solución, porque el usuario no se opone a pagar más, el usuario lo que se opone es a las deficiencias del servicio, y si tenemos ya un marco conceptual, un marco jurídico que nos permita cortar de raíz estas deficiencias del servicio, entonces vamos a poder lograr estos tan anhelados cambios que hemos hablado ya de toda la vida. Oiga, la caja común, perdóneme que le No se insista en eso. preocupe, por Si favor. ustedes hacen la caja común, el usuario se va a sentir feliz porque ya van a dejar pelear por el centavo. Mire, Que eso es lo que más molesta. lo que hemos propuesto, ¿no es cierto? Lo que hemos Juega la vida propuesto ahí uno. es de que se pague. Ahora los buses tienen sus ingresos por la cantidad de pasajeros Así que mismo llevan. es, ajá. Por eso, por el tema de que entonces con la aplicación de caja común, la idea es que todo el mundo gane por kilómetro de recorrido, es decir, por disponibilidad del bus. Entonces yo le pongo el bus a disposición de la ciudadanía y emito, por ejemplo, 100 kilómetros en el día, 100 kilómetros operativos con un margen de seguridad, con todos los índices que se determinen dentro de la Secretaría, y que de una gran caja común de toda la ciudad a ese bus se le pague la cantidad que hizo los kilómetros recorridos. Ese momento el usuario va a tener la seguridad y el conductor va a dejar de ver una moneda en vez de una persona y va a empezar a dar un servicio de calidad. Son cosas que hemos conversado con el secretario Abad, son cosas que el secretario Abad también está de acuerdo, sabe cómo hacerlo, tenemos que implementar tecnología y lo que necesitamos es los recursos para empezar a generar Y ahora, estos vamos a los procesos. plazos. Que usted dijo que está bien, planificación a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Pero ¿qué es lo a corto? Porque esto es urgente. Mire, Porque ya de mediano y largo ya no podemos mire, esperar más. lo a corto plazo Ya. tiene que ser la revocatoria de los permisos de operación, de todos los permisos de operación, para la generación de los nuevos permisos de operación, para generar el marco legal Con que las nos nuevas permita condiciones. generar los Correcto. cambios que queremos hacer. Ajá. En el mediano y en el largo plazo, porque si no pesamos por eso, entonces finalmente no vamos a lograr absolutamente nada y todo va a Absolutamente quedar nada. en la retórica. Entonces el secretario de Movilidad se ha comprometido que en esta semana, ¿no es cierto?, nos va a entregar ya el primer borrador del nuevo contrato de operación. Nosotros nos vamos a sentar de igual forma en un taller, pondremos nuestros puntos de vista, llegaremos a un acuerdo, que no le vemos lejos de llegar los acuerdos, porque finalmente estamos hablando el mismo idioma y tenemos del mismo norte, en donde que finalmente logramos tener, digo como ciudadano, logramos tener en la Secretaría de Movilidad a una persona que conoce del tema y que no tiene por delante el criterio político, sino el criterio técnico y el bienestar del ciudadano. Antes habían personas que no Ah, conocían del tema, Ah, que actuaban y- todo con cálculos y políticos. que querían pensaban en ser concejales, pensaban en ser candidatos de alguna cosa, entonces eso finalmente nos ha pasado factura, creo que nos Tantos equivocamos años. desde la elección en el 2014. Bueno, entonces ahora avanzan con paso firme, se piensa ya en un plan integral, estructurar toda la movilidad desde abajo hacia lo grande que va a ser el metro. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. ¿Y tienen alguna idea planteada respecto de cómo va a ser el servicio de estas dos líneas paralelas que circularán con el metro? Porque van a ser así longitudinales. Sí, claro, finalmente Quito es El una Chole ciudad y el otro. longitudinal, ¿no es cierto? Claro. Entonces necesitamos tener conexión transversal. Básicamente para conseguir la conexión transversal y lograr alcanzar los 420,000 pasajeros día que necesita el metro de Quito para poder encontrar Sostener. punto de equilibrio, ¿no es cierto? Lo que se necesita es tener este modelo de gestión por pago por kilómetro, porque si en este momento se hace reestructuración de rutas y vamos a seguir ganando por pasajero transportado, entonces todo el mundo nos vamos a pelear por tener las rutas con mayor demanda y nadie por las Lo rutas mismo. de menor demanda. Sí, Vamos señor. a seguir en lo mismo. Entonces el momento que cambiamos Correcto. el modelo de gestión, para eso necesitamos poner tecnología, y para poner tecnología los prestadores tecnológicos necesitan saber cuál es la tarifa que vamos a tener. Entonces finalmente es un enlace, ¿no es cierto? Un círculo que tenemos que dejarle que sea un círculo vicioso para hacer un círculo virtuoso y empezar a generar los beneficios que el ciudadano necesita para de esta forma
buscar ya la tan anhelada competitividad de la ciudad. ¿Cómo hacemos para Interesante creer en el discurso? Para que no pase de, ok, subimos a 35 centavos, nos olvidamos del resto. ¿Cómo ponemos No, primero esto y ciertos después sube. mínimos para que pueda subir? A ver, Ciertos acuerdos firmados, sentados sobre la mesa. Sí, yo creo que eso es importante y como decía yo hace un momento, Sí. el secretario Abad yo creo que es la persona que tiene la mayor calidad moral, ¿no es cierto? Siempre ha Y defendido a la la ciudadanía. ciudadanía, mire, No, le hemos oído aquí tantas él veces. tiene una frase y a mí me encanta esa frase, pese a que ahora estamos trabajando, como digo, del mismo lado, pese a que estar del lado contrario de la mesa, pero el objetivo es el mismo, ¿no es cierto? Pero finalmente él dice, la autoridad representa al usuario. Y eso es real, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona de esa calidad moral al frente de la autoridad para tomar las decisiones, ¿no es cierto? Para llegar a consensos, tomar las decisiones y aplicar estas decisiones, entonces yo creo que los ciudadanos nos podemos sentir con la tranquilidad de que las cosas finalmente van a ser como se dicen, porque cuando no tenemos eso, queda con una gran incógnita y siempre nos vamos a quedar con ese sinsabor de que vamos a estar engañados. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.